Recientemente fue presentada una nueva área dentro del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia, la Dirección de Producción Agrícola. Esta área particular es sumamente interesante, ¿no? Porque va a intervenir en esta relación entre el campo y la ciudad, una relación que sabemos que es bastante compleja y por ahí con recelos mutuos, ¿no? Lucas Andrioni será el encargado, ¿no?, de liderar este espacio sumamente importante y con él conversamos. Una problemática que se viene generando porque las ciudades a nivel mundial cada vez están creciendo más, se está dando una modalidad que crecen horizontalmente, no verticalmente, entonces se están empezando a ocupar tierras y cada vez tenemos más contacto con las zonas productivas. En lo que es Argentina sucede muchísimo, hay muchísimas ciudades muy chicas que estamos en una pampa tan grande, digamos, que productiva, que, bueno, se empiezan a generar estos conflictos. Entonces, de eso se va a tratar, de cómo empezamos a trabajar y cómo empezamos a estudiar estos temas para darles este tipo de soluciones. Lucas, interesante, ¿no?, lo que estás planteando desde el punto de vista de que, digamos, hay otra mirada. La mirada legal o jurídica siempre se ha enfocado más en establecer determinadas restricciones para las actividades productivas cercanas, digamos, a las ciudades. Más allá de que eso existe y está bien que estén regulados, ¿no es cierto? La idea es construir otra relación, lo que vos planteás. ¿Están trabajando con algunas ciudades ya a manera piloto? ¿Cuáles son las tareas que están desarrollando allí? Sí, estamos trabajando en 5 ciudades, ahora te las nombro, y como vos decís, el tema que por ahí lo que se hace como resguardo es poner cada vez más distancias de no aplicación. La verdad que eso es un tema que también hemos charlado muchísimo, porque esa no es una solución de fondo, porque cuando uno se pone a pensar esos temas, lo que está pasando, porque he tenido oportunidad de ir a distintas ciudades del país con estas problemáticas, es que agrandamos el problema. Vos imaginate que de un periurbano se dice 500 metros no se puede pulverizar. Esos 500 metros que no se pueden pulverizar, ¿qué se hace? Se empieza a construir. Y al construirse después, se empieza a agrandar la problemática. Entonces, la cuestión es empezar a buscar, claro, una solución más de fondo para entender, que ahora te explico de qué se trata. Hay 5 municipios en los cuales vamos a empezar, pues esto es un programa piloto en lo cual queremos empezar para tener mucha información, porque estamos trabajando con universidades, con INTA, con CONICET, con muchas academias para hacer bien profesional esta cuestión de asumir. Y las ciudades que están son Adelia María, General Dehesa, La Bulach, Corral de Bustos y del Campillo. Esas son las 5 ciudades que son de distinto tamaño poblacional para empezar a trabajar. Y estamos haciendo este trabajo en conjunto con todo el equipo de la Universidad de Villa María, a cargo de la ingeniera Ana Guzmán, que está a cargo del equipo, un equipo muy grande, son más de 10 personas, multidisciplinario, hay sociólogos, hay una cuestión muy grande para entender, porque, Pablo, una de las cosas que dijimos, si querés te cuento un poquito más del programa, para así ya lo van entendiendo un poco más, va a tener 2 ejes principales. Un eje se va a generar con el tema de cortinas forestales y corredores biológicos. Y cuando uno habla de poner en valor los servicios ecosistémicos, no solamente está hablando de que va a ser algo positivo para la ciudad, sino que también es positivo para el campo. El segundo eje es que ahí está mucho más abocado lo que es la Universidad de Villa María, que ellos tienen muchísimas experiencias, también estamos en contacto con la Universidad de Córdoba, la Universidad de Río Cuarto, en la cual se va a estudiar la composición del periurbano, porque nosotros no podemos empezar a trabajar en él si no lo conocemos, porque muchas veces te empezás a encontrar. Entonces, lo que se van a generar es estudiar de qué capacidad tienen los suelos, para qué sirven, cómo si una ciudad se quiere agrandar, hacia dónde se tiene que agrandar. Entonces lo que vamos a generar con esto es un paquete de herramientas que le va a ayudar al municipio a poder tomar decisiones. Bien, cambiamos de tema, vamos a hablar del sector porcino,
una entrevista, una larga entrevista que mantuvimos con el médico veterinario Jorge Brunori, que se desarrolla en el INTA Marcos Juárez. Bueno, siempre es interesante, ¿no? Conversar con Jorge Brunori sobre el sector porcino. Esta nota que la vamos a dividir en dos partes por una cuestión de tiempo. La primera pregunta que le hicimos, ¿no? ¿Qué está pasando con el precio del capón que en las últimas semanas no para de subir? Lo que ha pasado es bastante raro con el sector porcino, ¿no? Porque si uno analiza esta situación de pandemia y aislamiento que venimos ya, creo que rumbo a los 7 meses, y sobre todo el núcleo duro del aislamiento que fueron los meses de marzo, abril y mayo, nosotros a fin de mayo, Pablo, habíamos bajado casi el 7% del consumo, lo hemos hablado en alguna entrevista, se había, digamos, bajada la demanda y por lo tanto empezó a acumularse cortes como el jamón, la paleta en los frigoríficos, y eso bajó la demanda al productor, y bueno, y eso producto de la caída del consumo, que reitero, era casi el 7.5%. Cuando pasa eso en una actividad como esta, que el productor no puede retener más de 1 o 2 semanas el capón en su granja, bueno, indefectiblemente cayó drásticamente el precio. Yo, tomando precios promedio, no precios máximos, teníamos antes de la pandemia unos 69 pesos y caímos casi a 54 pesos. Eso significa más del 20% de pérdida. Bien. Pero cuando el aislamiento se comienza a flexibilizar, el consumo se recuperó rápidamente. En el mes de junio tuvimos una rápida recuperación y una muy importante recuperación del consumo y se mantuvo durante julio. En esos 2 meses, Pablo, cuando el consumo se comenzó a restablecer, también empezó a recuperarse el precio del capón y hoy estamos con un precio promedio de alrededor de más de 80 pesos y un precio máximo de casi 110 pesos. Eso significa que recuperamos casi el 50% del precio que teníamos de ese 54 pesos que tocamos como piso. Realmente nos sorprendió porque hubo, reitero, una rápida recuperación del precio, y si vos analizás el consumo comparando julio 2020 con julio 2019, ya estamos prácticamente en el mismo consumo que el año pasado, a pesar de la situación crítica de este año, ¿no? Y a eso se le sumó buenas noticias para el sector, como la baja de las importaciones a julio de este año, que tenemos casi 50% menos que lo que habíamos importado en el 2019, y la buena noticia es que también seguimos creciendo en el mercado de exportación, comparando julio con julio, 2020-2019, crecimos más del 60%. ¿Está haciendo ruido ya el precio actual pensando en que, bueno, la carne de cerdo es sustituta de la carne vacuna y cuando los precios, empiezan a estar en forma similar, se empiezan a percibir en forma similar, bueno, empieza ya a generar algún problema? Sí, no cabe duda que ya estamos, si tomamos el precio máximo, que normalmente es el precio que establece Pormac en Argentina, que es una organización líder en esto, vos la conocés, esta semana, hace 2 semanas que está en 110 pesos. Esta semana se tuvo que mantener en ese precio. Yo siempre, y vos me escuchaste en mi charla, digo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con la evolución del precio. Es cierto, el productor lo necesitaba, estábamos en un quebranto del punto de vista de la rentabilidad, y vos sabés que ahí se pone en riesgo la sostenibilidad de los pequeños y medianos productores. Y es cierto también que si bien el precio del capón se fue a estos valores que estamos hablando, también aumentaron mucho los cereales y oleaginosas, por lo tanto, el costo de producción también creció. Ahora, acá empezamos en esa triangulación que tenemos que buscar un equilibrio, porque como vos bien lo dijiste, el precio que paga el capón, según los estudios de CAME y otras organizaciones, solamente el 25% de lo que llega el precio a la góndola. Entonces, si nosotros seguimos creciendo mucho en el precio del capón, el precio en la góndola se acerca mucho al precio bovino, e inclusive está retrasado en su precio. Cuando nosotros nos acercamos al precio del bovino, se nos detiene el consumo. Eso ya lo vimos en el año 2019, donde casi ni crecimos en el consumo, y según los datos del Ministerio bajamos algo. ¿Por qué? Porque gran parte del año el precio del capón estuvo en pie, estuvo por arriba del precio en pie del novillo, y eso se traduce en la carne. Nosotros tenemos que estar aproximadamente un 30% distanciado del precio de la carne bovina para que nuestro consumo se siga manteniendo. Bien, esclarecedora, ¿no? La respuesta a lo que nos comentó Jorge Brunori en torno a lo que ocurre con el precio, los riesgos
también que pueden surgir si no se acomoda con el precio del bovino. La semana que viene, en la otra parte de la entrevista, bueno, conversamos sobre las inversiones chinas, teniendo en cuenta que Brunori está participando, ¿no?, de la comisión, del equipo que están justamente evaluando y trabajando sobre este emprendimiento y estos proyectos, ¿no es cierto?, de inversiones chinas en el sector. Bien, momento de establecer una pausa, enseguida regresamos.